capitán Heriberto Aguilar Eguiluz. Muy buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, buenas noches, Javier, mucho gusto. Eres piloto de Aeroméxico. Sí. Tienes, supongo, una larga trayectoria. ¿Cuántos años tienes de ser piloto? Yo empecé en el 84, hablaríamos ya de 34 años. Carambas, bueno, es una gran experiencia, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tienes? Tengo 56 años. 56 años. Y en el medio, pues realmente esos 34 años. Ok. Eres presidente del Colegio de Pilotos de México. El Colegio de Pilotos Aviadores de México. Que agrupa. Agrupamos en el colegio aproximadamente a 1,200 pilotos. Ajá. De todo tipo, de líneas aéreas, de aviación ejecutiva, de helicópteros y algunos agrónomos. Ya. Y aparte me comentas que eres, que estás en la Federación Internacional. Sí, existe una Federación Internacional de Pilotos de Línea Aérea que se llama IFALPA, cuyo su principal punto a tratar es con la Organización de Aviación Civil Internacional. El IFALPA tiene comités parecidos o espejo a OASI, y ahí yo soy presidente del Comité de Aeropuertos también. Ok. Y aparte eres motociclista, pero eso lo dejamos de lado. Eso sí. Bien. Entonces, sobre el asunto del aeropuerto, bueno, hay un primer dato que me parece importante tener presentes. El aeropuerto está diseñado con una cierta capacidad de vuelos. Así es. De aterrizajes y despejes. Y aparentemente está operando por encima de este digamos, diseño. Diseño, sí. Punto uno. Y punto dos, en el mediano y largo plazo, el incremento de vuelos va a hacer que el aeropuerto de la Ciudad de México, si ya está saturado, pues quede verdaderamente sobresaturado. Ese es el escenario. Así es, ese es el ¿Cuáles son los escenario. datos esos que yo... Esos datos. Un aeropuerto, bueno, voy a partir de cuando se diseña en base a un tipo de avión que sería el crítico por tamaño y configuración de pistas para saber qué número de aviones puede aceptar. El Aeropuerto de México es un aeropuerto muy viejo, como sabemos, tiene más de 70 años. Y las operaciones, de acuerdo a las tablas que muestran los libros de OASI del FAA, hablan que una configuración de pistas similar a la del Aeropuerto de México, su capacidad máxima debería de ser alrededor de 330,000 operaciones en una mezcla de aviones. La mezcla de aviones es el tamaño de avión que vuela. 330,000 operaciones Por año. por año. 330,000 operaciones por año. Esa cifra se alcanzó hace más de 15 años, 20 años. Realmente de ahí para acá ha estado aumentando esa cifra en base a operaciones a diferentes horarios. El aeropuerto de la Ciudad de México básicamente está saturado de las 6 de la mañana a las 12 de la noche. Prácticamente todo el tiempo. Y para que nos demos una idea, de las 12 de la noche a las 6 de la mañana, el aeropuerto de la Ciudad de México tiene las mismas operaciones que el aeropuerto de Acapulco todo el día. En esas 6 horas de madrugada, ¿no? Ahora, el que esté operando por encima, digamos, de este nivel que sería el que está previsto, no significa que esté operando bajo un riesgo, ¿o sí? No está operando bajo un riesgo, porque esas tablas también hablan que el aeropuerto debe de calcularse para las operaciones críticas, que serían operaciones por instrumentos. Okay. Básicamente, ese aumento de capacidad se da a que la mayoría del tiempo en México, las aproximaciones, aunque nuestro plan de vuelo es instrumentos, pero la separación se puede acortar un poco entre avión y avión, y eso ha incrementado la capacidad. Me perdí. Cuando tenemos mal tiempo, sí, siempre hay demoras, porque no podemos entrar tan cercanos uno de otro. Claro. Y ahí es donde se ve que no cabemos los que estamos volando hoy, ¿no? Cuando hay mal tiempo. Ya es una curiosidad personal, pero ¿cuánto tiempo más o menos se lleva un aterrizaje? Un aterrizaje se lleva aproximadamente unos 50 segundos de tocar a desalojar la pista. Pero de que el avión aparece en el radar y empieza todo este proceso... Va a depender mucho desde dónde nos estamos aproximando, pero porque nuestro descenso lo estamos iniciando unos 30 minutos antes. Ya. Bueno, ahora con el asunto del aeropuerto, entonces la primera pregunta que te formularía es, en el aeropuerto de Texcoco ahí está, ya se hizo una inversión relevante, el primer dato que hay que considerar, y el segundo dato es cuál sería la opción frente a este proyecto. Entonces existe la posibilidad de que fuese este proyecto de Santa Lucía y que el aeropuerto actual siguiera operando. Y ahí hay un primer problema que ha sido señalado por esta organización Mitre. En el sentido de que no podrían operar simultáneamente ambos aeropuertos como aeropuertos civiles, sin riesgo y de alguna manera sin interferencia. Básicamente lo que pasa, en la aviación no corremos riesgos, pero para no correr riesgos se tiene que disminuir el número de operaciones. Okay. Efectivamente, hoy el aeropuerto de Lucía con los militares funciona junto con el aeropuerto de México, solo que allá el número de operaciones que hay son prácticamente nulas y son visuales. Visuales es que
son en condiciones de visibilidad amplia y no hay nubes cercanas al aeropuerto. Okay. En el caso de poner ahí un aeropuerto internacional, primero tendría que cumplir con el diseño, que habría que ver si puede cumplir la parte geográfica donde está, porque tiene montañas cercanas, que ese aeropuerto hoy no tiene aproximaciones por instrumentos. Las tiene visuales. Para hacer aeropuertos por instrumentos habría que quitar un cerro que tiene por ahí. ¿Quitarlo? Quitarlo, porque es un obstáculo el cerro. Ajá. Y durante la aproximación tiene que tener una cierta distancia mínima a algún lado. Es un cerro muy grande, perdón. No es tan alto, pero por la cercanía estorba. Hoy estorba. Y en el espacio aéreo, México tiene muchas montañas. Se habla mucho de ciudades que tienen 5 aeropuertos y 3 aeropuertos, Nueva York, Londres, París, pero allá no tienen montañas. Y aquí las montañas ocupan una gran parte de ese espacio aéreo para dividir el tráfico, pues. ¿No? Sí, entonces México es una olla. México, la única manera de entrar al 90% de las aproximaciones, que son cuando aterrizamos de la ciudad hacia afuera, sí, es entrar por el área del norte de México, por el área de Valle Dorado, Arboledas, y de ahí ya nos venimos hacia Los Pinos. Hace algunos años cambiaron la radial 2 grados y hubo todos estos problemas de que estamos ahora sobrevolando un poco hacia las lomas y el ruido y virar. Pero esa es la única forma por los cerros que hay. Está la Sierra de Guadalupe y luego la sierra que divide entre México y Toluca. Ahora, lo que quiero entender, lo que estás diciendo es que la operación de 2 aeropuertos civiles, el actual y el de Santa Lucía, si fuese el caso, pues sería de entrada muy complicada por una parte. Sería muy, muy, muy complicada. Y aparte, quiero entender que tampoco resolvería el problema del crecimiento del aeropuerto a mediano y largo plazo. Porque si efectivamente habría que modular el funcionamiento de los ambos aeropuertos, y de lo que se trata es de hacer un proyecto de largo plazo para justamente desahogar la demanda que se está incrementando, pues esto no funcionaría. Esto no funcionaría. Nuestros cálculos, sin hacer unos estudios muy profundos, realmente el estudio de Mitre es el que vale en esto. Nosotros estimamos que no podría caber más de 100,000 operaciones más. Y 100,000 operaciones, hablamos de que un crecimiento de la aviación que está haciendo del 7% anual, sobre las 400 de aquí, y ese 7% es nacional. En la Ciudad de México sería mayor, porque aquí es donde está la demanda, no está en otros lados. Si nos vamos al 7, estaríamos hablando de 28,000 operaciones anuales más. En 3 años se satura. En 3 años son 100,000 operaciones, 90,000, que llegaríamos a este punto una vez operando. Sí. ¿Qué quiere decir? Que arrancaría el aeropuerto en 4 o 5 años y en 3 más, 4 más, estaría saturado y estaríamos volviendo a discutir aquí dónde se debe de hacer un aeropuerto para un mayor tiempo. Eso definitivamente no es una opción al mediano y largo plazo. Yo no lo vemos desde el punto de vista como pilotos, porque además no se han hecho los estudios para decir siquiera si esto es posible o no. El estudio serio que hoy hay dice que no se puede. El de Mitre. Ahora, Mitre es una institución privada, pero al mismo tiempo tiene una importancia fundamental en la reglamentación internacional de los aeropuertos. ¿O estoy equivocado? Sí. Mitre es una parte del Instituto Tecnológico de Massachusetts que hace este tipo de estudios a nivel mundial. Tienen una cantidad de computadoras y simuladores para hacer esto y lo hacen de una manera muy precisa y prácticamente todo el mundo lo requiere a ellos para analizar sus proyectos de aeropuerto. O sea, son prácticamente la autoridad en esta materia. Así es, son la autoridad. Ellos siguen lineamientos de OASI. Hay un manual de planeación de aeropuertos de OASI, el documento 9184, que dice todo lo que se debe que hacer para planear un aeropuerto. Y el planear hablaríamos de dónde se debe de poner, en qué lugar se debe de poner. Y aquí hablaríamos de todo, suelo, la parte ecológica, espacio aéreo, demanda, crecimiento, muchísimas cosas que hay que analizar, que toma mucho tiempo hacer esto, cosa que el aeropuerto de Texcoco sí se tomó el tiempo en hacerlo en su momento. Y luego viene el diseño del aeropuerto, que el diseño no es hacer una maqueta bonita tampoco. Yo hablaba al principio del avión crítico. Hoy tenemos que planear un aeropuerto en base al avión crítico, que es por tamaño, que sería la categoría F. F es como el Airbus 380 que viene a México. Es como el 747-8. ¿Cuántos pasajeros? Varía mucho la configuración, pero todos son arriba de 500 pasajeros. ¿Arriba de 500? Sé que en una configuración de una clase cabrían 800 pasajeros. Veamos el problema que tendría un aeropuerto que le lleguen 800 pasajeros si nada más tiene un pasillo para que bajen ellos. Claro.
¿Cuánto tardarían? Nada más vamos a dejarlo en Sí, 500. sí, claro, tienes que dimensionar ¿Cuánto todo el tarda? aeropuerto en función de Los eso. aeropuertos del mundo tiene sus terminales. Para este tipo de avión tiene 3 pasillos que se conectan para que puedan operar rápido, porque tenemos que hacer eficiente esto. Un avión también mucho tiempo en tierra deja de producir y no es negocio para el sistema, vamos a hablarlo así, ¿no? Ahora, la pregunta es, una especie de perogrullo. Obviamente, cuando estás tú diciéndome todas estas cosas, no estás hablando solamente a título personal, sino como presidente del Colegio Así es, de sí. Pilotos de México, ¿no? Ustedes como asociación es la posición que Eso, y tienen. con conocimiento realmente del diseño y planeación y diseño de aeropuertos. O sea, finalmente, el aeropuerto de Texcoco es un aeropuerto que se llevó tiempo, que está planeado de acuerdo a estas indicaciones o a este manual internacional que tú Sí. describías. Ha sido de alguna manera no supervisado, pero bueno, está dentro de las normas que evaluaría Mitre y que considera que son perfectamente adecuadas. Adecuadas y viables, ¿no? Una cuestión muy importante que el área, más aún que el aeropuerto actual, es zona de nieblas, por toda la humedad que ha habido ahí en la región, ¿no? La zona y por nieblas, entonces necesitamos tipo de aproximaciones de mayor precisión. Existen la aproximación tradicional se llama ILS, que es aproximación por instrumentos. Sí. Existen categorías. El aeropuerto de Texcoco está planeado para que sus aterrizajes sean ILS categoría 3. ¿Qué quiere decir esto? Que con el piloto automático aterrizamos aún con niebla prácticamente sin ver la pista. ¿Qué asegura esto? Que el pasaje va a llegar a su destino de una manera segura. ¿Qué nos pasa hoy en México cuando en las mañanas hay mal tiempo? El avión acaba en Guadalajara, en Toluca, en Querétaro, en otros lados, porque no pudo aterrizar en el aeropuerto de México. ¿Y por qué no podría aquí? Digo, no puede aquí porque sí podría en Texcoco. Porque el aeropuerto de México, por la cercanía a la ciudad, el libramiento de obstáculos no le da para tener ese tipo de aproximaciones. Es un factor muy relevante lo que estás diciendo entonces, Sí. ¿no? Hoy no lo tiene. Es más, el hecho, la aproximación por instrumentos, la más alta, digamos, de precisión, son 200 pies, 60 metros. En el caso de la aproximación que vamos de la ciudad hacia el aeropuerto, las pistas 5, son 236 pies. ¿Qué quiere decir? Que ni siquiera se puede cumplir con los 200 pies mínimo. Cuando en el otro aeropuerto de Texcoco sería 50 pies o cero. 50 pies o cero. ¿Cómo resumirías lo que acabamos de platicar? Yo resumiría que todo es la planeación y el estudio que se ha hecho previo a una cosa a la otra. No porque nos pongamos de acuerdo en una votación o como lo vayan a querer hacer, no porque gane un lugar, implica en este sentido que se puede construir ese aeropuerto. Tiene que cumplir con reglas internacionales y no se trata de ponernos de acuerdo dónde lo hacemos. Se trata de estudiar dónde sí se puede hacer. Te agradezco mucho, capitán. Mucho gusto. Muchas gracias. En Contexto, buenas noches. Hasta la próxima semana.